Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo, de Libertad o Muerte, capítulo 24 de la segunda temporada, con nuestro panel estable de grandes invitados. Empiezo por el señor del Averno, el Infierno Cercano. ¿Cómo está, Infierno? Buenas noches, acá bien contento. Al programa ayer al Cultor Libertad le fue bacán. Han pasado hartas cosas. Las encuestas que se supone que no se pueden mostrar no han mostrado que el rechazo va subiendo como espuma, así que eso me tiene contento. Y eso, listo para tener una conversación aquí y dialogar un rato. Estupendo, igual que todos los que estamos acá. Y paso ahora al señor que va en la nube de Goku, Matías Carmona. ¿Cómo estás, Matías? Bien, Carlito, ¿va bien? ¿Todo bien? Avanzando. Se viene, no sé, es el último programa antes del plebiscito. Para los que nos escuchan antes, yo creo que es interesante nuestra opinión ahora. Y también interesado por la pauta, que tiene temas importantes que tratar y más por sobre todo, el último tema que vamos a hacer después. Efectivamente, y aquí pasamos directamente al futuro, el hombre del futuro, el que nos trae el corresponsal de Reuters, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos escuchan en Chile y más allá de nuestras fronteras, con un saludo especial a aquella gente que nos escucha desde Italia, Estados Unidos y otros países más alrededor de toda la bolita del mundo. Tenemos un programa muy interesante, estamos muy contentos de que estés compartiendo con nosotros y bueno, bienvenidos. Muchas gracias, y partimos de inmediato con los temas, y como saben ustedes, con la esfera internacional, que es nuestro último presentador aquí, Ricardo. ¿Qué tienes para ofrecernos el día de hoy? Por supuesto. Bueno, lo primero que tenemos que comentar hoy en día, aparte de estas cosas curiosas que van ocurriendo, el pasado 27 de agosto en la ciudad de Nueva York ocurrió una protesta de nuestros amigos los veganos que estaban por ahí protestando por los derechos de los animales y tal y qué sé yo, y no pasaron ni 10 minutos cuando llegó una persona a protestar también, nada más y nada menos que comiéndose pues lo que parecía un anticucho. Esta acción fue pues repelida, fue vandalizada, fue protestada por estas personas que son a la final unos intolerantes de los derechos y la forma de pensar de los demás. Pero bueno, sigamos con lo que está ocurriendo hoy en día alrededor del mundo. Recordemos que en el pasado 29 de agosto también ocurrió la presentación o el debate presidencial en Brasil, y el presidente Bolsonaro hizo unos comentarios bien interesantes acerca de lo que había ocurrido con la quema del metro, y mencionó también directamente al presidente Boric acerca de sus relaciones con la gente que había participado en la insurrección octubrista. Esto fue bien interesante. Y otras cosas que siguen ocurriendo en Brasil, recordemos que el otro candidato del Foro de Sao Paulo con respecto a lo que está ocurriendo es el presidente o el expresidente Lula, que también volvió a decir que está por impulsar una ley del control de armas. Tienen que ver efectivamente algo que tienen en común todos los zurdos que van llegando al poder, es que lo primero que hacen es acabar con el derecho de las personas a defenderse, a cuidar sus bienes, sus propiedades y su vida misma. Ahora, ¿qué está ocurriendo también? Esto que acabo de mencionar de las armas, está ocurriendo también en el gobierno de Petro. También los colombianos están con este problema. Ahora vamos a hablar acerca de algo interesante que está ocurriendo en la Santa Sede, donde el Papa también tiene tiempo para reunirse con los artistas, J Balvin, etcétera, pero no ha dicho absolutamente nada de lo que está ocurriendo con los sacerdotes en Nicaragua. Sigue el silencio cómplice de Francisco. Y otra cosa bien interesante que ocurrió el 23 de agosto fue que el Papa ordenó a todos los órganos de la Santa Sede transferir sus fondos al Banco Vaticano. ¿Qué sabe la Iglesia de lo que está ocurriendo alrededor del mundo y por qué están apeltrechando sus recursos financieros en este momento? Algo interesante está ocurriendo o va a ocurrir.
Y ahora nos vamos a la nación del Perú, donde estamos viendo que la cuñada del presidente Castillo ha sido investigada por una red de corrupción y en este momento le han ordenado tener 30 meses de prisión mientras se realiza la investigación de esta red de corrupción que incluye lavado de activos y todas estas cosas que les encantan a los zurdos para financiar todas sus marramucias. Otra cosa que está ocurriendo es que el juicio que se le sigue a Cristina Kirchner también está en la punta de los medios, donde se está hablando de que la fiscalía está pidiendo 12 años de prisión para Cristina y también se está viendo el silencio cómplice de Alberto. Entonces esta investigación está avanzando. Ella está diciendo que esto es un juicio al peronismo, como que si ella fuera la máxima representante de esta corriente que lo que ha hecho pues arruinar a la Argentina. Vamos a ver qué sigue ocurriendo y los muchachos, los micrófonos son de ustedes para seguir comentando estas cosas que están ocurriendo alrededor del mundo. Muchas gracias. Ricardo, déjame plantearte una pregunta que viene de lo internacional, porque ya hemos visto cómo nuestro gobierno marítimo del Merluzo lidia con la delincuencia, lidia con los terroristas. ¿Podríais contarnos un poco de cómo lidia con este tipo de situaciones Bukele? Bukele ha hecho unas medidas muy interesantes porque, primero que nada, ha estado reduciendo los recursos que reciben los presos, sobre todo con su alimentación, y cuando han tenido problemas, los ha dejado incomunicados. Bukele ha tenido una serie de medidas bien interesantes, muy parecidas a lo que ha estado haciendo Bolsonaro, hablando de que no va a dejarse presionar por estos medios o por estas organizaciones internacionales que lo que hacen es defender a los derechos de los delincuentes, mientras callan y no dicen absolutamente nada de lo que está ocurriendo con las víctimas. Y también ha impulsado medidas importantes para que los presos sean capaces de ganarse su alimento, utilizando a los presos, por ejemplo, para el pintado de las calles, el mantenimiento de las ciudades y otras cosas necesarias para mantener a la ciudad funcionando, cosa que deberíamos aprender un poquito el resto de los países también. Déjame añadir un comentario, porque hay una frase que estuve viendo en la semana, un poco de lo que pasa allá en El Salvador, y me quedo con una frase. En plena cadena nacional, compadre, dice, ¿y saben qué? Me importa, bueno, lo dijo así textual, pero es lo que, como yo lo recuerdo, que no le importa lo que diga las Naciones Unidas ni las organizaciones pro derechos humanos respecto a cómo él trataban a los presos, porque esas organizaciones no van a venir a defender a la gente de la delincuencia. Y esa weá es tener claridad de lo que está pasando. Claro. Y recordemos que producto de las sanciones de las sanciones que está ejerciendo el presidente Bukele contra estas bandas organizadas, pues se ha visto el incremento de las inversiones en su país. Entonces es bien interesante cómo cuando hay seguridad, cuando hay respeto a las leyes y el criminal de verdad tiene terror de lo que le va a ocurrir si es capturado, cómo la seguridad ayuda a los pueblos a prosperar. Sí, y efectivamente lo que ustedes dicen tiene todo el sentido del mundo porque es de manual, ¿no? De hecho, para las revoluciones y todo lo demás se necesita el lumpen, como le dicen, se necesita lo que son los patos malos, los bandidos, como nosotros los conocemos, todo lo que tiene que ver con las personas que son delincuentes. Y ahí hay una parte dentro de lo que tiene que ver con lo internacional, son 3 puntos. Hay uno que quería yo comentar que era relacionado a lo que tú conversabas, Ricardo, respecto de esta protesta de los veganos y todo eso, o parecido o similar. Tenemos que recordar que hubo una condena actualmente contra una persona que se llama Sheila O'Leary, que la condenaron por cadena perpetua, dado que mató a un hijo por inanición, un bebé de 1 año y medio, porque lo obligó a una dieta vegana. Y eso fue el 2019 y actualmente salió recién la resolución, y eso me trajo a la memoria ese hecho, que no tenemos que pasarlo por alto. Y hay otro punto también que es interesante, lo que está pasando en Ucrania respecto de
la planta nuclear esta, la de Zaporilla, que hay una comisión internacional que está viendo los problemas de seguridad que hayan, dado que Rusia indica que Ucrania está intensificando los bombardeos para poder recuperar la planta, y Ucrania obviamente dice que Rusia obviamente está haciendo, puede ser autoatentado u otras incursiones dentro de la misma planta. De hecho, ahora hubo un incendio que provocó la desconexión total de esa planta nuclear, y una de las más grandes de Europa. Y eso es lo que provoca el riesgo nuclear y las posibles, obviamente, otoños y primaveras nucleares que puedan venir alrededor del mundo. Porque las personas, los que nos escuchan, tienen que comprender que no tan solo el problema es local ahí, sino que también el viento y otras condiciones atmosféricas pueden llevar la radiación y todo lo demás a otros lugares del mundo. Tal como pasa, por ejemplo, con las erupciones de volcanes. Y por último, hay un punto también que es bastante interesante respecto de la respuesta que hubo de Taiwán, que para los que no sepan es la isla que la República Popular, los comunistas de China, están tratando de anexionar, que esa es la verdadera República de China, así se llama, la de Taiwán, esta isla, que abrieron fuego hoy contra drones civiles que supuestamente estaban controlados desde China, pero que pasaban obviamente la frontera de su país. Esto es una de las pocas incursiones que, si bien es cierto, es a baja escala, pero sí fue una respuesta militar que se originó allá. Y entre las tensiones que hay entre China y Taiwán, que a todo esto el gobierno merluzo apoya, abrazo partido a China, es bien interesante lo que pueda desencadenar como respuesta, dado que todos estos regímenes totalitarios, como conocemos, siempre tienen esta necesidad de implantar su poder o poder poner la bota encima de los demás. Esos son más o menos los 3 puntos que tenía, y lo que tiene que ver también con el caso corrupción. Y quería darte la palabra a ti también, Mati, ¿qué pensabas respecto a este caso de corrupción y por qué propongo este caso de análisis internacional antes de entrar en lo más local? Lo de la Jennifer Paredes, se llama, la cuñada del presidente Pedro Castillo, que está acusada por delito de corrupción, y la justicia ya de Perú la condenó a 2 años y medio de prisión preventiva. ¿Qué piensas tú respecto a esto? Me refiero a que está definido, la pusieron como prisión preventiva, ¿tú crees porque ya está más o menos oleado y sacramentado todo, o solamente cuánto dura la investigación? Puta, me es difícil hablar sin conocimiento de causa. Siento que es bastante irresponsable al respecto de eso. Yo puedo dar mi opinión sobre principalmente cómo se maneja o cómo la justicia está casada con la política, y cómo eso puede ser algo muy peligroso. Y aquí lo vivimos de manera tácita, principalmente, no sé, en el estallido social. Y yo creo que aquí me gustaría un poco llevar la conversación a cuáles son las verdaderas exigencias que hubieron detrás del estallido social, que ocurrió después del estallido criminal, que fue la quema de los metros aquí en Santiago y todo eso. Pero llevándolo a tu pregunta, es que el mayor problema que tenemos como sociedad latinoamericana es que la justicia no funciona. Y porque la justicia no funciona es que, no sé, la gente a la larga se termina aburriendo de los políticos, que obviamente están todos emparentados hasta cierto punto y se ayudan entre ellos. Entonces, en este aspecto, si un político, yo creo que es una de las principales soluciones que se le puede dar al texto constituyente para que estemos muy contentos el próximo, la versión 2, es eso, de cómo tratamos a la corrupción desde un punto de vista, no sé, más tajante. No sé, no digo que necesariamente que haya pena de muerte por corrupción, pero sí de que los políticos y los jueces y el Poder Judicial se tienen que dar cuenta de cuál es su responsabilidad detrás del hastío de la gente. Que es cierto que finalmente los políticos manejaron a sus anchas y le pusieron, ¿cómo decirse?, apellido constitucional, como que el mayor problema es la justicia, y aún así ellos piensan que el mayor problema es la Constitución. Ricardo, quería dar ahí un tema. Hay un comentario hilarante muy, muy gracioso con respecto a eso de la corrupción, que dice que un político puede ir preso por evadir impuestos y vivir de los impuestos que se está robando. Entonces, a la final, cuando no hay un castigo efectivo de eso,
a la final tú vas a vivir de los impuestos y vas a seguir viviendo de los impuestos después de estar condenado. Entonces, es terrible. Y arrojando algunos datos para que la audiencia esté un poco más familiarizada con lo que está ocurriendo con la cuñada del presidente, Pedro Castillo está arriesgando un máximo de 23 años de cárcel en caso de que sea hallada culpable de los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos. Lo que está ahorita en estos 2 años que tiene de prisión preventiva es como para que el Estado peruano haga todas las investigaciones, se resuma los datos, porque otras personas que habían estado involucradas en este mismo caso ya huyeron del Perú. Y esto es la cuestión, pues que se van con el dinero de la gente, se roban las ilusiones del pueblo y a la final terminan viviendo como multimillonarios en algún paraíso capitalista. Qué raro, como siempre lo hacen, pues. Pero de ahí, haciendo el link también a lo que hablaba el Mati, que ahí me gustaría también la opinión ahí de Infierno, de Jorge, relativa a lo que tiene que ver con la corrupción. Y aquí te pongo un escenario más o menos para que vamos haciendo el link con los demás temas que siguen, en relación a la corrupción. Existe porque existe la política, dado que cuando entra la política al negocio, se sirve de la corrupción para mantenerse en un nivel o un estado así. ¿Tú qué piensas, Jorge, respecto a eso? ¿Es cierto o tienes otra opinión? Yo iría un poco más atrás. La política existe porque viene del hombre, del ser humano. Y el que es corrupto es el hombre. Y el hombre hace que la política sea corrupta. Entonces, uno puede decir, claro, pero no, es que la política y la cuestión, pero no, porque la corrupción es algo intrínsecamente humano, más allá de la política. Y lo que hace que la política falle, en la realidad, es la intervención del ser humano en la misma. ¿Cachai? Entonces, siempre creo que es bueno bajar ese concepto a la responsabilidad de las propias personas. Es lo mismo que pasa en las elecciones. Puta, el presidente como el hoyo que tenemos y la cuestión. Bueno, los responsables de que tengamos ese presidente como el hoyo es la misma gente que lo votó. Y de repente siento que cuando hacemos estos análisis le quitamos un poco el poto a la cuestión, porque la verdad es que esta responsabilidad sí es de la gente. La gente que se está quejando de que mira estos políticos corruptos. Bueno, ¿por qué pusieron ustedes a esos políticos corruptos ahí? No, es que hacen lo que quieren. Bueno, participen, porque esa es la cuestión. Hay mucha gente que dice, no, es que los políticos son aquí, son allá, pero no están dispuestos a dar el paso y meterse. No están dispuestos a involucrarse ni a mojarse las manos, ¿cachai? Ni a hacer el trabajo por el que están criticando al otro. Eso me parece sumamente hipócrita también. Entonces yo quiero bajar un poco, hacer esa bajada. ¿Estamos todos de acuerdo con que la política es corrupta? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo con que los políticos son como el hoyo, especialmente los chilenos? Sí. ¿Qué responsabilidad tiene la gente de eso? Yo creo que mucha. Mucha. Una gran parte más. Yo creo que es más. Yo creo que el principal responsable de los problemas políticos que tenemos son la propia gente que vive en el país. O sea, sí, obvio, porque efectivamente son los que... Sí, es que es obvio, pero se olvida. Es que es como esas verdades que uno omite y se hace el hueón como que no estuviera pasando, ¿cachai? Eso puede ser, pero no que lo olviden, porque las personas lo saben. Porque de hecho, si vemos las mismas encuestas, bueno, los partidos políticos siguen siendo los últimos en popularidad, aún ahora. Y aún así les sigue ganando por paliza Carabineros, por ejemplo. Solo eso es solo un ejemplo. El tema es que esa misma gente que dice y evalúa mal a los políticos, por ejemplo, cuando lo hacen las encuestas, después va y vota por los mismos políticos, pues bueno. Claro, es que en base a esperanzas, pues, porque eso tiene que ver mucho con la política, y yo no estoy con esto excusando, no, te encuentro toda la razón, y efectivamente el peso tiene que caer sobre las personas, porque puta, ya están bastante peludos, bastante hediondos, bueno, ya estamos como para estar diciendo, bueno, sabéis que en realidad no depende de mí, o sabéis que pasó por arriba y no lo vi venir. No es así. Porque efectivamente, bueno, los que colocan ahí a las personas, bueno, a los que están ahí, y que efectivamente siguen siendo personas imperfectas, tal cual como estamos ahora, no se le ponen unas alas de ángeles cuando son nombrados diputados o senadores, son efectivamente las mismas personas bajo sus propios intereses, pero eso yo pienso que lo hacen única y exclusivamente para poder acceder a un nivel o a un estatus mayor que les permite un mejor pasar. Yo lo veo así, y eso es lo que origina la mayoría de las veces la corrupción, porque si tú te vas, por ejemplo, netamente a una parte de tal vez, si tú ahí quieres aclarar, ahí te doy la palabra, netamente a lo que tiene que ver con libre comercio.
Vamos a la parte bien, así onda mercader con su mercancía, ofreciéndolas libremente. Esa persona no puede ser corrupta, porque de lo contrario va a llegar alguien más que le va a ganar el nicho de mercado, por así decirlo. Yéndome a la parte bien pura de comercio, nada más, aquí en el mundo ideal. Y obviamente a eso me refiero yo, con que cuando entra la política, cuando entra el control social, por así decirlo, llámese religión, llámese, porque exactamente es lo mismo, exactamente, medidas de control sobre las personas, eso es lo que origina incentivos perversos, y eso es lo que extrapola lo que obviamente todas las personas tenemos, porque las personas buscan obtener el máximo de beneficio con el menor esfuerzo, y eso es lo que te trae todo lo demás en sí, ¿cachai? Pero yo pienso que al menos la corrupción, si está enquistada en el aparataje político, tú no tienes manera de que se autocastiguen, no tienes manera, lo hacen a regañadientes, pero porque están en una puta vitrina, que donde lo están viendo todos. Entonces, como se quieren perpetuar, ya, lo mismo el chiste del Ricardo. Ya, prefiero, weón, pasar esta weá que me llegue la mierda un rato, pero después mantengo todos estos años o saco el beneficio mayor que el mal rato que voy a pasar ahora. Listo, lo hago. Y se ponen a hacerlo. Y los buenos siguen sus propias agendas, pues. Y efectivamente la gente buena es la que lo lleva, porque por ejemplo pasamos, mire, y aquí te hago una relación con el tema que sigue en la pauta. Por ejemplo, en el mismo show este que se ha hablado hasta el cansancio de la indeseable, la indetectable, en Valparaíso, donde sacan, weón, una bandera del culo, weón, una tipa saca una bandera chilena que a muchos les causó repulsión, o otros en su extremo, weón, no sé, habrán deseado matar, han de saber tú. Pero a lo que voy yo es que es la afrenta que se hace contra símbolos que ellos buscaron siempre denostar y bajar, porque recordemos que nunca olvidemos que lo que tiene que ver con la convención se inició haciendo callar un coro de niños que fueron allá y que era totalmente institucional, por así decirlo, como lo que correspondía a una ceremonia solemne, por así decirlo, porque nadie va a un bautizo con una guayabera y charla. Todo tiene su solemnidad para darle ese reconocimiento por las personas que van, y partió con eso. Y se acuerdan, terminó la convención cantando casi 3 veces el himno. Entonces, esa hipocresía que tenemos con estos actos que son tan confrontacionales, obviamente trae, bueno, a la mente de las personas ciertos paradigmas que ellos quieren instalar. Porque de hecho ya si se ve una segunda vez este mismo acto, ya no va a ser tan fuerte como la primera vez. De ahí, Ricardo, dentro de lo que es Venezuela, cuando estaba ya colapsando, ¿habían representaciones de este tipo o aquí se llegó muy lejos? No, efectivamente, aquí se ha llegado demasiado lejos. Todo este es parte de un movimiento que se llama pornoterrorismo. Y esto es relativamente nuevo entre las corrientes de izquierda. De hecho, Chile, siendo el laboratorio de las cosas del mundo, pues ha incursionado en esto, y de hecho estas indetectables son una suerte de referencia digamos, de esa tendencia nefasta de construccionista que está rondando ahora. En Venezuela nunca se vio algo así. Imagínate vos. No, y eso era impensable. Aquí se está hablando de la destrucción de un país, y claro, en Venezuela se hizo la destrucción de los símbolos patrios cambiándolos de forma más sutil, así como que, ¿por qué el caballo va a ir viendo a la izquierda? Pónganlo viendo para la derecha. ¿Por qué aquí hay una estrella? No, vamos a ponerle otra estrella. No, cámbiale el nombre al país. Y bueno, Chile se salvó, es que no le cambiaron el nombre. Claro, República Bolivariana de Chile. Sí. Pero ahí aprovecho de hacerte una pregunta, Mati, en relación a algo que tal vez tú no estabas pegado. Espero no equivocarme, según mi apreciación. ¿Qué importancia tiene para ti la respuesta de algunas personas dentro de ese mismo acto del apruebo, repudiando esto de la bandera? Porque surgió en un momento. De hecho, las personas no se lo imaginaban hasta que pasó esto, y la calle se saca la bandera del culo, la muestra y la tira al público. Y muchos lo repudiaron. De hecho, hubieron pife y todo lo demás. ¿Cómo tú fundamentas tal vez esto? ¿Es como para darle tanto color, por ejemplo, si es una bandera, un pedazo de género, o representa algo más? ¿Qué piensas tú?
Puta, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo, como todos lo saben, o al menos lo he dicho públicamente aquí en el grupo y de los que escucharán, yo no soy patriota. Yo soy de aquellas personas que en el colegio se quedaba callado cuando el resto cantaba el himno nacional porque sentía que eran borregos obligándoles a cantar una canción y no había ninguna lógica detrás de por qué yo sentirme orgulloso al respecto de algo que hicieron otros en el pasado, una cosa, en fin. Pero me quedaba callado porque entendía que había gente que era miembro de una religión y que yo no soy quien para ir a decirles donde ellos están que no sean de esa religión. Bajo ese concepto, siento que la protesta o la muestra política de las personas que hicieron esto es válida, que están en su derecho de hacerlo si lo quieren hacer. El tema es el contexto, en el momento en el que estaban y cómo lo estaban mostrando, porque yo creo que es algo que indudablemente tiene que ser algo privado, que aquellas personas que van saben a lo que van, y en ese aspecto lo que tú me preguntas es, te demuestra que muchos fueron choqueados en el mismo momento, porque yo vi el video, es terrible, no es algo agradable, y la gente estaba pifiando, no estaba cómoda. Yo creo que había gente cómoda porque sabían lo que iban, pero obviamente los que no y que de cierta manera son patriotas se sintieron atacados en sus afectos, en sus símbolos. Y por lo mismo, a mí yo creo que lo conversamos cuando estábamos el año pasado en la primera temporada, el cómo rompen los símbolos de otros sin problemas, como que el respeto no existe en este tipo de gente, y eso los desnuda por completo como son. Y no sé, todas o las principales eventos en los que pasa el apruebo, no hay ninguna bandera chilena o hay muy pocas. A mí no me molesta en lo personal, pero me parece muy extraño en una sociedad en que vivía hace 3, 4 años atrás, en el que la gente se unía por eso y salía a celebrar porque un grupo de 11 personas metían un gol, ¿cachai? Y que no eran ellos, pero de todas maneras formaban parte del mismo club que ahora muy extrañamente no quieren formar parte muchos. Sí, pues, puede ser por una especie de lavado de cerebro. Ahí tú, Jorge, ¿qué opinas respecto de lo mismo que estábamos hablando con el Mati y lo que tiene que ver con los emblemas y cosas así? Ya, mira, el día siguiente de eso, bueno, salieron todos los tipos a condenar, que alterar los símbolos patrios, toda la cuestión. Hasta los comunistas, Carol Cariola salió a regar vestiduras porque como esto no era posible y que era inaceptable. Dicho eso, el día siguiente en Talca, como en una imagen que les compartí hace poquito, cabrón, se puede ver que en el cierre de la campaña del apruebo tenían una bandera modificada también, po, con una estrella de 8 puntas. No aprenden, si estos buenos no aprenden, ¿cachai? Como la cagaron el día anterior, se mandaron un cagazo con la bandera y al día siguiente van y la gran bandera que tenían en el cierre de campaña en Talca tenía 8 puntas. Entonces, o sea, deconstruyeron otra vez, volvieron a alterar y modificar un símbolo patrio que se supone que nos debería unir a todos. Ahora, ustedes hablaron delante del deconstructivismo y yo les doy toda la razón. Y es el deconstructivismo que incentiva a que la sociedad se mantenga de esta manera infantilizada. Y eso es lo que vemos, ¿cachai? Cuando tú veís el inicio de la convención y eso que comentaban de que molestaban, no dejaban cantar la canción nacional a este grupo de niños, ¿cachai? Es como una rabieta de un grupo de niños en un jardín escolar, ¿cachai? Y no es distinto. Y se normaliza. ¿Y cuántas veces, yo insisto con esto, cuántas veces vimos durante estos 2 años los compadres en las catedrales, en la calle, en un montón de lugares con las coilas de caballo metidas en la raja, con los dildos que en pelota, con niños y toda la cuestión? Ahí no era grave. Ahí no se estaban vulnerando la niñez, ¿cierto? No me vengan con weá. A mí me parece una hipocresía absoluta y yo no estoy ni siquiera dispuesto un poco a darle la opción de creerle un poco de que ellos no están de acuerdo con esto. No les compro una mierda, porque es lo que han venido haciendo siempre. Y es una cuestión que ya está en el tiempo, ya, ¿cachai? Es como una tendencia. Entonces no me vengan ahora a condenar la weá y decirme que no están de acuerdo con la cuestión si es lo que vienen haciendo hace rato. Sí, pues, pero obviamente te van a decir que no, que lo condenan y todo, y lo más chistoso, el gobierno anunciará querella. Pero ojo, le digo a quien nos está escuchando, deténganse un segundo, no importa la tendencia que usted sea, y respóndase honestamente. Si no estuviéramos
a puertas de una elección, de un plebiscito, ¿ellos condenarían estos actos? Lo más probable que no. Lo más probable que pasen por alto. Al igual como se ha pasado por alto, bueno, por los medios de comunicación y todo, y tiene que ver un poco con este clima que también hablaba el Mati, este clima malsano de estar como dividido, como esta especie de barrera de cristal, bueno, que hay entre una mitad y otra, por así decirlo. Lo que pasa también con el último atentado que veo, que se lo adjudicó la resistencia mapuche Lafkenche, que, entre paréntesis, la estrella 8 puntas, si ustedes, amigos, no la conocen, se llama Cuñelve, y esa la pueden buscar y todo, y van a ver la iconografía para que sepan más o menos lo que hablaba Jorge, porque se cambió la estrella de la bandera por este Cuñelve que estaba ahí. Volviendo al tema del atentado de la resistencia mapuche Lafkenche, en el cual atacaron un molino que también hacía las veces de museo del Grolmus en Contulmo, y que lograron con todo este baleo que hicieron, porque hay muchos videos rondando donde quedó pero totalmente irreconocible la fachada del lugar donde se atacó, con todos los vidrios rotos y todo, la amputación de la pierna del dueño, de la persona, uno de los de más edad, que estaba también defendiendo, y estaban parapetados. Y es terrible el ambiente y aquí quiero llevarlos más o menos a lo que nosotros tal vez creamos que pueda ocurrir en este plebiscito, porque por ejemplo en la macrozona sur las condiciones que hay de seguridad no sé si sean las más recomendables para que las personas vayan el domingo republicanamente a tratar de validar esta democracia, que en realidad es un invento, no existe la democracia, pero a hacer las veces de votante para hacer oír su opción, porque hay grupos terroristas actualmente que realizan cortes de camino, siguen haciendo quema de maquinaria, siguen haciendo quema de fondos, reivindicaciones de tierra, baleo. Hay todo un tema de seguridad en esa zona. Y ahí, como residente y también como hombre del futuro, Ricardo, pedir tu opinión respecto. ¿Tú qué piensas que va a ocurrir, por ejemplo, este domingo? Te doy la opción ahí de soñar un poco. ¿Qué piensas tú que va a ocurrir a nivel tal vez social respecto de estas votaciones? ¿Van a haber escaramuzas? ¿Van a haber lugares que no van a poder abrir? ¿Van a haber mesas que no se van a constituir? ¿Qué piensas tú que pueda ocurrir, ya sea en la macrozona sur, en la norte, donde sea? ¿Qué crees tú? Oye, yo pienso que viendo la polarización que ha ocurrido en los últimos días, es probable que intenten sabotear el acto de las elecciones, porque esta gente les gusta patear la mesa. O sea, si las cosas no salen como ellos quieren, pues, bueno, incendian todo. Entonces, es terrible. Yo espero, de verdad, me gustaría soñar y me gustaría imaginar que el resultado y la elección fueran lo más positivo para Chile, independientemente del resultado, porque estamos preparándonos para el peor escenario, pero sabemos que cualquiera de las dos cosas que ocurran van a ser complicadas, y estamos en un momento de la historia sumamente delicado. Por eso es que la mayoría de las campañas han estado dirigidas a que las personas puedan verificar dónde votan, a qué hora votan, en qué sitio, en qué mesa, y todo el detalle, para que puedan ejercer su derecho lo más pronto posible y después cuidarse en sus casas. Sería como mi opinión. Esto es una opinión muy personal. Ya de hecho estamos así como que el tema del futuro, ya esto se había visto, y bueno, hay que estar preparados. Claro, como cuando los venezolanos le decían, oye, se van a convertir en Cuba, y después al argentino le estaban diciendo se van a convertir en Venezuela. Parece que aquí como que no se entiende, ¿eh? Y entre paréntesis, aquí quiero aprovechar de dar un aviso para nuestros auditores respecto de un sitio que hay de la Fundación Chilena de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur. Ustedes pueden ir a verlo, que es por las siglas, es www.fvms.cl o fvcortams.cl. Ese sitio les va a dar bastante información respecto de lo que está ocurriendo y cómo todas las personas se encuentran atadas de mano, como bien reza ahí un
logo que es el fondo de la página, en el cual también las personas están silenciadas, todo lo que es la macrozona sur. Y esto también es una opinión personal, yo encuentro que es como un desquite de la administración de Merluzo respecto a lo que tiene que ver con la mayoría de votación por la derecha que ha tenido históricamente ese sector. Así que los invito a ir a ver esa página, www.fbms.cl. Es bastante interesante para que se enteren un poco más lo que sufren nuestros compatriotas. Y hemos estado muchas veces con Fernando Fuentealba, el presidente de esta asociación, y los relatos son bastante crudos y no cambian nada, de hecho al contrario, va de mal en peor. Y es algo que no resiste análisis, porque cuando ya la presión de una olla no da para más, todos sabemos lo que ocurre si se sigue poniendo fuego a esa olla. Así que es complicadísima esa parte, y lo que tiene que ver también con este clima que tenemos de las elecciones. Ahí también te invito a dar la opinión, Mati, respecto a qué crees tú, no qué va a ser después, por saga, qué crees tú cómo va a ser esa jornada del domingo, el 4 de septiembre, a tu imaginación, tu opinión personal obviamente. ¿Qué crees tú que va a ocurrir? ¿Van a haber problemas? ¿Va a haber algo que no imaginábamos? Tal vez como el mismo estallido delictual del 18, porque, ojo, el estallido delictual del 18 de octubre partió con un grupo de personas que estaba Boric, estaba Winter, estaba un montón de estos tipos aplaudiendo en el Paseo Ahumada en la tarde, cuando todos estábamos trabajando. Ellos estaban aplaudiendo y empezaron a protestar, y eso dio inicio al 18 de octubre. Jamás olvidemos eso tampoco, también hay videos de eso. ¿Qué piensas tú que va a ocurrir? ¿Van a haber eventos así? ¿Qué te imaginas tú? Pucha, no, yo no soy tan fatalista en ese aspecto. Yo creo que las elecciones se van a llevar bien a cabo y va a ganar el rechazo. Yo espero aquí creo, y la parte más orientada al creo es va a ser por una amplia mayoría, mínimo 10 puntos. Pero obviamente van a haber rencillas, en todos lados pasa, en fin. Como te digo, yo de cierta manera confío en el miedo de los políticos a entender que cualquier problema que ocurra en las elecciones es un quiebre institucional que no va para atrás, y que todos saben de que la pega del presidente de la República es una de las más peligrosas que existen, no es algo no peligroso. Y por lo mismo, confío en eso, en que esto es un verdadero conteo de espadas. Eso es lo que la gente tiene que entender. Esto es un conteo de espadas que sirve como la mejor de las encuestas, saber hasta dónde está lo posible para ellos. Y en la medida de que el rechazo gane lo suficientemente grande, lo posible cada vez es más pequeño para esta revolución de niños de primaria. En fin, como te digo, yo no soy tan fatalista. Creo que las cosas van a andar relativamente bien y que va a ganar el rechazo. Ojalá Dios quiera. Efectivamente, también uno, aunque a veces uno sea más agorero en las predicciones, uno también tiene esa esperanza, aunque no lo crea. O si no, no estaríamos acá tampoco. Tú, Jorge, ¿qué opinas? ¿Qué puede ocurrir? O sea, ¿has tenido alguna idea de lo que pueda pasar? ¿Algún sueño premonitorio? ¿Alguna tirada de cartas de tarot? A ver, yo tengo que decir que yo cada vez que me pegaba una de estas predicciones la chunto. Así que a mí, con más respeto ahí, weón. Así que hasta ahora le ha chuntado todo. Mira, lo que yo creo que va a pasar, pero voy a partir un poco antes. Vamos aquí de mañana en adelante, se está viendo ya. Y va a seguir en una tendencia al alza, una conflictividad extrema, weón, en los paneles de televisión, en los matinales, que eso ya lo podemos ver. ¿Cachai? O sea, hoy día en la mañana, hoy día martes que estamos grabando, hicieron bolsa a la Carol Cariola, ¿cachai? Y fue hermoso, yo lo disfruté mucho. Luego de eso vamos a seguir viendo, va a subir el nivel de la crispación. Lo que pasó el fin de semana no ayuda en eso. Y luego el sábado se van a hacer todos los giros y van a tratar de estar en calma, van a fingir estarlo. Y el día domingo va a pasar algo interesante, porque va a ser una jornada que va a partir con harta alegría, bien tranquilos, todos van a ir a votar, que participemos. Pero en la noche, y aquí está lo complejo, yo creo que pase lo que pase, y eso es lo complicado de esta situación, que pase lo que pase, vamos a tener mucha violencia esa noche.
Si gana el apruebo, van a salir a celebrar y van a dejar la cagada. Si gana el rechazo, van a salir a protestar por eso y van a quedar la cagada. O sea, pase lo que pase, va a quedar la cagada en la noche. Entonces yo invitaría a eso, al día 5, darse cuenta que esta gente que sale a destruir no es representativa de nadie y quitarles el piso. Yo creo que en la medida que a la gente que salga a hacer disturbios ese día en la noche se les quite el piso, esto podría desencadenar en una salida no violenta. Pero ahí, ¿de qué manera, me aprovecho ahí a hacerte la pregunta al tiro, de qué manera le quitas el piso a un grupo de personas que le conviene al poder? Haciendo lo que hay que hacer, pues, pescando al monopolio y la fuerza que tiene el Estado y usándolo, como hay que usarlo, cuando hay que usarlo, ¿cachai? No arbitrariamente, sino que el presidente, y eso es lo que tendría que pasar, que nuestro presidente merluzo se pusiera los pantalones de una vez por todas y diera señales de liderazgo, sacara a la policía y metiera preso a todos estos hueones. Y corta. Eso es lo que hay que hacer. Si el hueón tiene las pelotas para hacer eso, ya la intensidad de la conflictividad que hay en el país va a bajar mucho. Ahora, si el presidente no lo hace, la hostilidad se va a mantener, weón. Sí, es clave el presidente. Yo también lo he dicho en otros episodios. Lo que haga Boric del día 5 es clave. Y ahí, pero ahí aprovechamos a hacer un pequeño salto, porque estábamos hablando del día 4. Ya, perfecto. El día 5. Y aprovecho ahí de que tomaste la palabra, Mati. El día 5. ¿Qué crees tú que va a ocurrir? Por ejemplo, pongamos dos escenarios. Va a hacer volar la imaginación con nuestros auditores y todo. Pues. El primero es que obviamente gana el rechazo, que es lo que esperamos tal vez, y que salgan a protestar contra eso. Es decir, vamos a tener hordas, bueno, yo no les llamo hordas, son rebaños en realidad, los buenos son ovejas, ni siquiera eso se dan cuenta, pero bueno, son hordas de hueones destrozando y haciendo un... Acuérdate que están bajo la orden del merluzo y que son cardúmenes. Pues tenéis razón, pero que también tienen otra, porque serían piaras, porque están bajo el Partido Comunista. Pero bueno, la cosa es que este Cardu Piara que va a salir, ¿qué pasa, por ejemplo? Y ahí retomo la pregunta, Mati. El día 5 gana el rechazo y salen a destruir. Posibilidad A. Posibilidad B, gana el apruebo y hay un problema con todas estas estadísticas que venían y se descubre que hay un fraude tal vez, y los que salieron a celebrar entran en confrontación con los que salen a protestar en contra de esto. Y un último escenario, gana obviamente el rechazo y no pasa nada de lo que estamos diciendo nosotros. ¿Y por qué planteo dos veces el rechazo? Porque las estadísticas lo están diciendo hace rato, solamente por eso, ya para no alargar tanto tampoco. ¿Qué crees tú que va a ocurrir este 5 en esos escenarios? ¿Por cuál te inclinas más? ¿Qué pensáis tú? Pucha, mira, complejo. Yo creo que hay unos bastante intrincados escenarios. Ninguno estuvo como que gana el apruebo a secas, como que bien, pero en fin es extraño. Y esos sesgos trato yo de eliminarlos de mis análisis lo más posible. Ahora, en ese aspecto, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Es que va a ganar el rechazo, como lo dije, espero con una amplia mayoría. Ahora, ¿qué pasa si gana el rechazo y después hay protestas? Coincido con Jorge, depende de lo que vaya a hacer Boric, como si ocupa el aparato estatal y apaga los incendios con la bota, como debe ser. Y entiende que existe un respaldo detrás, amparado con la enorme cantidad de gente que votó a favor del rechazo, que coincide con ese argumento de mantener la seguridad y la justicia por sobre todo. Ahora, los otros aspectos en que gana el apruebo y fue fraude, ya sea que gane el apruebo y fue fraude, o gane el rechazo y fue fraude, como lo dije, va a ser un quiebre institucional que va a acabar mal para la gente que hizo el fraude y para todos a la larga, porque tampoco es algo agradable que se den esas circunstancias. Pero más allá de lo que creo que pueda pasar, que realmente nunca me gusta estar tan en el aire y hablar de la guata, prefiero decir más de lo que yo voy a hacer cuando pase. Ya sea que gane el apruebo o el rechazo, lo importante es empezar a sanar. Lo importante es empezar a construir, ya sea con la persona que está al lado, sea apruebo o rechazo, y tratemos de volver a lo que fue antes del octubre del 2019, en que realmente no importaba lo que pensaba la persona desde el punto de vista político. Era un amigo, era un familiar, era otra persona.
volver a reconstruir esos lazos de cierta manera y también nunca dejar de conversar, porque en la medida de que somos capaces de entendernos y saber que somos distintos y respetar al otro y empezar con eso y empezar con uno mismo, por ejemplo, tolerar si es que ganó la prueba. O sea, si ganó la prueba, no sé, ganó la prueba. Ahora bien, ¿qué es lo que hace cada uno con su vida? Y en ese aspecto, ¿cómo uno puede, no sé, formar parte de algo que construye y no que destruye? Es importante. Y no sé, aquí Jorge quería hablar. Sería importante que debatamos. Sí, Mati, no, yo quería como complementar algo. Que hay un puro punto en el que quizá yo podría no estar de acuerdo contigo. Que es una cuestión no tan racional, que tiene que ver con los afectos. Hay lazos que se rompieron, familiares, de amistad, y esos lazos hay que, yo creo que ya ser maduro y aceptar que hay lazos que no se van a recuperar. ¿Cachai? O sea, hay gente con la que uno se peleó y hay confianzas que habían que no se pueden recuperar. ¿Cachai? Y yo quizá podría tener la intención de arreglarme con toda la gente con la que me he peleado, pero en el fondo, weón, de mi alma, weón, por decírtelo de alguna manera, yo sé que no voy a perdonar a nadie, ¿cachai? Entonces me complica un poco eso de repente tener esa falsa expectativa de que las cosas van a volver a ser como antes en cuanto a nuestros ámbitos personales, porque yo creo que eso no va a pasar, porque no puede pasar, porque somos humanos, porque no somos perfectos y dentro de esa imperfección somos incapaces tanto de arrepentirnos como de perdonar a los otros. Si alguien me dice, no, es que yo puedo perdonar, ya, bacán, bien por ti, pero imagino que hay mucha gente como yo que no va a tener esa capacidad de olvidar, de perdonar y de volver a confiar. ¿Así gane la prueba o el rechazo? Cualquiera sea la alternativa. Entonces es un callejón sin salida, por favor. Lo es. Es que las relaciones humanas son un callejón sin salida, sí, bueno, porque de hecho la opinión, pues sí, porque tú hablas, por ejemplo, de sesgo, las opiniones son sesgos. Porque tienes que tenerlo para tener una opinión, porque de lo contrario no podrías tener una opinión. Porque yo, por ejemplo, te di 3 opciones, y de hecho tú dijiste, ya, hay una que, por ejemplo, la prueba no gana seca. Yo dije que me basaba en la estadística, porque necesitaba dar una respuesta, ¿cachai?, para exponer ciertos escenarios. Más que nada por eso, porque si no, de lo contrario, te daría 10 opciones distintas, ¿cachai? Y ni aún así abarcaría todas las posibilidades. Entonces el tema de recomponer confianza es lo mismo que, por ejemplo, tú estás construyendo un barco, o no, vas navegando en un barco y descubriste que un guante con un diablo, con un martillo, te está sacando un madero para tratar de hundirlo, y tú después, no sé, va a pasar la tormenta, va a salir el sol y tú vas a decir, ya, sabéis que te perdono, ayúdame a arreglar el barco. A ver, yo creo que me malinterpretas. Yo siento que obviamente con aquellas personas que quieren destruir no hay discusión, ¿no? Como tratar de hablar con Yaitul y perdonarlo porque quemó no sé qué cosa, y en fin, o creer que después de esto la justicia no debería seguir aún con descubrir quién quemó el metro. Eso no es lo mismo. No estoy hablando al respecto. Espérame, Jorge, espérame. Estoy hablando al respecto de juntarse con aquellas personas que son del otro lado y que también son democráticas y que de manera honesta piensan distinto a mí. Y en ese aspecto es una cosa que se tiene que hacer siempre. Y no es un callejón sin salida, porque coincido contigo de que uno tiene un sesgo al tener una opinión, pero esa cosa ocurre con todo, con absolutamente todo. Y si realmente te cierras al respecto de tu opinión y no eres capaz de moldearla con respecto de la opinión de los demás, que realmente no vas a evolucionar. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una opinión y un sesgo, pero si esa no te permite descubrir la verdad, termina simplemente siendo un lastre. Entonces, en ese aspecto, Carlos, en ese aspecto, Jorge, no coincido con ustedes con el hecho de que tener una opinión te limite a tener una opinión crítica o a ser honesto intelectualmente o siquiera admitir que uno puede estar equivocado. Por eso, pero el tema de estar equivocado. Déjame complementarlo primero porque quiero que Matías, no sé, a lo mejor tampoco me entendiste tú, quizás no nos estamos entendiendo. Yo estoy de acuerdo contigo en general. El tema es que esta situación por la que pasó el país caló y hizo daño a nivel familiar, a nivel emocional, weón.
Entonces yo puedo ser crítico y analítico y decir, claro, yo tengo que construir con las personas de izquierda, con las personas del Frente Amplio y todo lo que queráis. Pero hay confianzas, hay relaciones, sobre todo en el núcleo fundamental que es la familia, que se rompieron con esta weá. ¿Cachai? Pero, Hay hermanos que dejaron de hablarse. Yo no necesito a mi hermano para construir el país mañana. ¿Cachai? No sé, a mi primo con el que discutí. ¿Cachai? Da lo mismo. Esas son las ventajas del mercado, amigo. Las ventajas del mercado te hacen darte cuenta que somos... El tema es que somos humanos, pues, weón. Y queramos o no, por muy analíticos y racionales que queramos ser, que pretendamos ser, somos emocionales. Y al final la emocionalidad suele imponerse a la racionalidad. Muchas veces, sobre todo cuando son cosas de afectividad. Porque eso es lo que se rompió. No es así a largo plazo. Y en ese aspecto va a ganar el rechazo porque si es predominante la racionalidad, y en eso estamos, yo creo que todos, al menos aquí en la mesa, estamos aspirando a que gane el rechazo y que por ende, porque es lo racional que quede, claro, es que obviamente se puede construir con aquellas personas. Porque si tú dices, ya, concuerdo con ustedes, no puedo volver a conversar con aquellas personas con las que quisieron destruir el metro, porque esos tienen que estar en las rejas. Pero decir que no puedo volver a conversar con una persona que antes era mi amigo, pero solamente porque votó a prueba. No. Lo que pasa es que no es porque votó a prueba, es porque vota a prueba. Él tuvo una actitud conmigo que me faltó al respeto, o que fue traidor conmigo, o que fue una mierda. Por eso te estoy diciendo que no nos estamos entendiendo. Yo te estoy hablando de la emocionalidad, no de las opciones. Esa persona te afectó. Porque esa persona te atacó. Ya, mira, suponte tú yo fuera a prueba, ya, para que se entienda lo que quiero decir. Yo voto a prueba, pero yo no te insulté, no te falté el respeto, weón, no te menoscabé en todos lados. Está bien, podemos seguir hablando y construyendo juntos. Pero hay personas, incluso dentro del núcleo de la familia, hermanos, primos, padres, amigos cercanos, que te pasaron a llevar y te faltaron el respeto y traicionaron las confianzas, más allá de su opinión política y su posición. Y esas confianzas son las que yo digo que no se van a recuperar. Ya, pero ahí pusiste una cosa nueva en la ecuación que no estaba en la conversación. Yo estoy hablando de la gente sensata y honesta, no estoy hablando de las personas que hicieron. Yo todo este rato estoy hablando de la emocionalidad. Sí, es que ahí, por eso yo quería hacer un punto, porque yo tenía una situación que de hecho estaba hablando en el backstage. Yo tengo un primo, el cual estaba por pongámosle Frente Amplio, no me acuerdo, antes de las elecciones presidenciales. Y tuvimos una discusión, y de hecho su polola o polole, no sé cómo será, era del discurso extractivista y están matando a nuestros pueblos originarios y todo eso. Yo de hecho hablé con ellos, conversé con ellos, no coincidíamos, pero yo en ese aspecto no di mi brazo a torcer, porque les expuse con datos que ellos estaban mal. Y de hecho en el camino en el cual yo los fui a dejar, porque ellos vivían en Santiago Centro, los fui a dejar en vehículo desde la Florida hasta allá hasta Santiago Centro, y todo ese viaje por Vicuña y todo eso demás, yo les fui dando los datos y les fui explicando por qué estaban mal. Y llegó un momento en el cual entraron en convulsión y nos siguieron respondiendo porque no podían, e intentaron hacer un ataque, pero a la polola de él le salió, pero a mi primo no. Y eso lo mantuve. Y le dije, ¿en qué sentido? ¿Ataque en qué? Ataque de que estoy hablando weá, de ahí para arriba, cuando ya se le acaban los argumentos. Entonces, cuando iba a empezar eso, yo le dije que no era necesario que dejáramos la discusión hasta ahí, porque yo le dije, porque tu bolola está empezando a ladrar, y se enojó la comadre, porque efectivamente estaba en el asiento de atrás, estaba hablando hueá, y yo lo mantuve, y aún así lo llevé y todo, me despedí con un abrazo y todo, y efectivamente que él mantuviera eso. Y ahí es donde te encuentro razón a ti, Matías, respecto de, por ejemplo, si puedes construir con alguien que sea racional, porque en esa ecuación de mi primo con su polola, lamentablemente me quedo conversando con mi primo y no con ella, por lo extremo de sus posiciones. Y lo otro que hablaba Jorge, de los sentimientos, de lo que tiene que ver con la emocionalidad, que dijo, que esa es la que yo tuve que refrenar para no escalar en una discusión que no iba a llevar a ningún lado en ese momento. Y yo privilegié en ese caso, se fijan más o menos, por eso quería darle esa situación, porque efectivamente lo que tú dices tiene razón, pero lo que dice Jorge también tiene mucha razón, porque no puedes construir algo con alguien que no quiere. Y en ese aspecto tendríamos que empezar a saber cómo diferenciar si efectivamente a lo mejor un weón que, no sé, te voy a poner un ejemplo extremo y ridículo, un weón que quemó una estación del metro, o que quemó, no, ¿sabéis qué? No la estación del metro, el kiosco de la persona que se sacaba la chucha todos los días en el centro, y fue y lo quemó.
Y a lo mejor ese compadre me dice, ¿sabéis qué? En ese entonces yo estaba confundido y todo, y construyamos un verdadero Chile. ¿Tú efectivamente vas a confiar en esa persona? Claro, por eso yo te digo, con aquellas personas que le están sacando los palos al barco, no. Yo estoy diciendo con aquellas personas que son racionales y con las que se pueden conversar. Y eso tiene que pasar tanto en el apruebo como en el rechazo. Y volviendo al tema, lo que yo voy a hacer desde el día número 5. Porque pueden pasar un montón de cosas que no dependen de mí, pero lo que sí depende de mí, depende de tratar de buscar construir con aquellas personas que quieren construir, llegarle a una opción o la otra. Yo creo que por ahí es donde tenemos que empezar a conversar, porque si no, la cosa no va a parar nunca. Y tenemos que hacer de aquellas personas que detengan el péndulo. ¿Tú crees que uno podría establecer una conversación racional con el siguiente argumento con un cura? Jesús no existe, o Jesús es travesti. Mi alma nietzscheana te va a decir que no puedes hablar con un cura absolutamente nada, salvo que huevos de basilisco en sus cuevas en la que adoran sus falsos dioses. Pero porque es un creyente, ¿no? Porque es un beato, güey. Porque es una religión, lo mismo que con un comunista. Por eso, exactamente, porque cuando son presas las personas de ideología, no podía hablar con ellos. Y ahí es donde a lo que voy yo, es poder llegar al punto donde nosotros digamos, ¿sabéis que contigo hablo y contigo no? Porque eso también es un sesgo. Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto? De establecer más o menos, ya, a ver, por ejemplo, contigo tenéis toda la razón, efectivamente, tratar de construir algo y todo, porque en realidad a mí me emocionaba mucho más que se llenara la Plaza Italia con personas celebrando este equipo de 11 tipos de la selección, ganando un título, antes que un porcentaje ínfimo de lo que es la población de Santiago, destrozando todo eso. Y en ese aspecto, y ahí quiero también hablar un poco de lo que es a ti, Ricardo, para que des también tu opinión respecto de lo que sucedería el 5, porque te doy más o menos mi introducción, ya que estamos acercándonos al tiempo de final ya del programa, respecto a lo que yo pienso, porque yo no lo he dicho, pero yo pienso que en las elecciones van a haber hechos constitutivos tanto de delito como, bueno, todo va a ser delito ya que se sale del marco de la ley, pero va a ser violencia y va a ser también algo a nivel orgánico, a nivel institucional. Es mi apreciación. Y va a tener respuesta de varios lados. Pero hay lados que son tan minoritarios que se ven obligados a ser más violentos que los otros. Y eso es lo que yo le temo mucho, porque basta en este contexto, teníamos la pólvora en un barril y se fue abriendo de a poco y no nos dimos cuenta que al final se armó un montón de pólvora al lado del barril y eso puede explotar con cualquier chispa. Eso al menos es lo que creo yo. El 5 va a ser un día complicadísimo. Creo yo que va a ser complicado por los efectos del día 4, tal vez en la noche que hayan problemas. Eso lo creo yo lamentablemente y espero con toda mi alma equivocarme. Y ahí, Ricardo, ¿qué piensas tú que pueda ocurrir el día 5? ¿Tienes alguna hipótesis? ¿Te salió el colgado dentro de tu tirada? ¿Te salió la muerte? ¿Qué carta te salió? Mira, yo he estado siguiendo todo el tema con respecto a lo que se está diciendo, el plebiscito de salida y todo esto, y el escenario es complicado y lo que tú estás diciendo es simplemente una continuación de lo que estamos viendo ahorita. Autopistas cortadas, incendios por todos lados, o sea, hay gente que si no puede imponer su opinión, lo que quieren es gobernar sobre las cenizas. Y de hecho todo lo que ocurrió es simplemente esto, gobernar sobre las cenizas, porque sobre las cenizas es que tú haces que la gente pues simplemente dependa de ti para las soluciones. Entonces el gobierno lo que va a pretender es después que incendiaron, destruyeron y todo, absolutamente todo, ahora van a ir a los mercados populares a comprar o sea, es armarte la cárcel donde nos van a tener, digamos, detenidos ideológicamente. Entonces esto me preocupa y hay que mantener las posiciones claras, hay que estar preparados. Estamos en un momento muy, muy delicado. Sí, ¿y tú crees que no se ha tomado la real dimensión del momento que se vive? A nivel poblacional, a nivel gente, ¿tú crees que no se ha tomado ese nivel de lo crítico que vamos a vivir este domingo? Mira, yo soy de la idea de que desde que se llevaron preso a Yaitul,
Yo pienso que hay un término muy común entre la gente que practica la santería, es que al gobierno se le volteó el santo. El hecho de decir que se les volteó el santo es que todo lo que han hecho de ahí en adelante no ha sido una cagada detrás de otra. Entonces se llevaron preso a ahora todo el gobierno está enclaustrado, pero es que ni el cónclave de la Iglesia Católica había tenido tanta gente encerrada, guardada, así como que casi que llegó el Boric los encerró, los va a encerrar a todos para que nadie declare y nadie deje la cagada. Entonces, ¿y dónde está la izquierda? ¿Dónde está toda esta gente? Están todos callados. Entonces, ahí es precisamente por esto. Oye, ahí saben, ¿eh? Uh-huh. Sí, hay un tema de Yaitul que la CAM indicó que se iban a revelar las comunicaciones que habían y los nexos y todo, y de hecho se pidió la pesquisa del celular de Yaitul, pero no la apertura de los datos, para que los conozca obviamente el sistema judicial. Y obviamente están preocupados, yo creo, por eso, porque van a tirar esa papa si mi escenario es cierto, que es lo último que quiero en realidad, aunque no me crean, de tanta violencia entre personas, de un vecino disparándole al otro. Eso es lo último que de hecho no quiero que pase. Yo creo que esta papa, por así decirlo, saldría tal vez el miércoles o el jueves, porque te da un día para ver el termómetro, cómo cambian las reacciones y ver qué es lo que va a pasar, porque el fin de semana ya se da como muerto, por así decirlo. Y ojalá no pase, porque ese tema de Yaitul que mencionas y del escondite de la merlucería, efectivamente es así, porque no quieren, en buen chileno no quieren cagarla, y de hecho ningún lugar quiere cagarla. Al Piñera con el CAS lo amarraron, le pusieron una piedra molino en el cuello y lo tiraron al agua, ya no salen de ahí, no se ven. Así, con lo que digan, lo que decía el infierno antes, hueones, cállense, los políticos, cállense, hueón, porque lo peor que pueden hacer es hablar. De hecho salió Cast diciendo una weá y el rechazo abajo, y luego pum, volvió a subir. Y ahora, bueno, cumplimos con la pauta, cumplimos con el tiempo, cumplimos con una buena pero muy, muy brevísima discusión en el tema con Mati y todo lo demás. Nuestros auditores ya nos conocen, eso sí. Nosotros siempre respetamos las opiniones cuando son con base, así que como todos tenemos base aquí, estaríamos hablando hasta el infinito. Pero es un leve barniz más o menos de que nosotros somos abiertos en open mind en lo que tiene que ver con opciones y cosas así. Así que voy a ir a darle ya el pase a las palabras finales para este capítulo. Y empiezo justo contigo, Mati. ¿Qué tienes para decirnos respecto a últimas frases que puedes decir del programa, por favor? Nada, cabrón, un gusto como siempre hablar con ustedes. Más que nada dedicarle a la gente que está y que nos escucha, los chilenos, vayan a votar la próxima elección. No sé si ustedes piensan que el abismo está hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo importante es que por último nos tenemos todos juntos al abismo si terminamos mal, y que sean muchos los que van a votar, así como, no sé, el 100%, y que, no sé, sea avasallador la victoria del lado que gane. Así que eso, chiquillos, mucho ánimo, y la pelea sigue y es infinita, así que tampoco se desanimen. Efectivamente, el precio de perder la libertad es no mantener la guardia eterna por ella. Y ahora las palabras finales, por favor, nuestro director, señor Infierno Cercano. Bueno, yo me entretuve, creo que estos programas son entretenidos, me gusta hacerlo, me gusta conversar. Me gusta debatir también ahí el Mati, aunque esté totalmente errado, equivocado, tenga tantos errores. No, broma. No, pero no, a mí me gusta entrar en conflicto. Mati es alguien que me cae muy bien y me gusta ese contraste que siempre hay entre nosotros. Y con todos los demás, en realidad, yo creo que hemos armado un grupo súper bueno en Alianza. Estoy contento por eso, que de hecho creo que es lo único bueno que puedo sacar de toda esta situación. El grupo de gente con la que estamos trabajando, haciendo programas, espacios, yo creo que es algo que me alegra que se haya podido construir. Esto no se acaba el día 4, vamos a seguir con los programas, porque si gana la prueba hay que
hacer mierda a estos hueones políticos de mierda, con que hagan los cambios y arreglen la mierda. Si gana el rechazo, hay que ser igual también mierda a los políticos para que hagan las weas que tienen que hacer, ¿cachai? Entonces, en ambas situaciones nos queda mucho por hacer. Así que, en ese sentido, cabros, yo los invito a descansar ese día, relájense, ¿cachai? Porque hay mucha gente diciendo, no bajen la guardia. No, bájenla. Dense ese descanso ese día, ¿cachai? Y disfruten del triunfo. Pero levántense al día siguiente, weón, con toda la fuerza y continuemos caminando, cabros. Muchas gracias, Jorge. Coincido plenamente en lo que dices. Y aquí quiero darle también la palabra a nuestro hombre del futuro, o del presente ya, no sé, espero que sea del futuro siempre, señor Ricardo Sánchez, sus palabras finales. Bueno, recuerden que el voto es obligatorio. Por favor, verifiquen dónde les toca votar. Prepárense bien temprano. En los próximos días, por favor, no se sobreendeuden. Mantengan sus reservas de comida, ahorren, diversifiquen su portafolio de inversiones, aprendan un poquito de finanzas, una habilidad nueva nunca está de más. El sector tecnológico va a seguir creciendo y las oportunidades siempre van a estar a la vuelta de la esquina. Por más oscura que sea la noche, al día siguiente siempre sale el sol. Así que efectivamente, pase lo que pase, el mundo va a seguir girando y la lucha sigue en la calle, la lucha sigue en todas partes porque esta batalla cultural apenas comienza. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias, Ricardo, por tus palabras. Aquí estamos cerrando el programa. Recuerden que siempre el Estado no produce, nunca se olviden de eso. Siempre acuérdense que es súper fácil ser compasivo y ser solidario si otros se ven obligados a pagar el costo. Los políticos nunca pagan el costo. Acuérdense siempre de eso. Vayan a votar efectivamente, inscríbanse en los apoderados de mesa, faltan muchos todavía para la opción rechazo. Hagan el esfuerzo posible que todos vamos haciendo con un granito de arena, de participar, de poder defender este sistema llamado democracia, que insisto, yo a título personal no creo que exista en realidad. La democracia es el sistema matemático más imperfecto. El 50 menos 1 es 0 y el 50 más 1 es 100. No calzan las cuentas. Pero en definitiva, vayan, hagan sentir su voz, se supone en este sistema, pueden hacer sentir su voto vale lo mismo que el merluzo, por ejemplo, entre comillas. Y no se olviden también de visitar los otros programas que tenemos, el No Más Mierda, que también es un podcast en lo que tiene que ver con el programa de Cultura en Libertad, que se dio ayer. Visiten nuestras redes sociales, lo que tiene que ver con Instagram, Twitter, nuestro canal de YouTube tiene mucho contenido, está Liberty Late también, un gran programa con grandes invitados. Visítennos, déjennos sus comentarios. Son de bastante importancia, den el dedo para arriba, el like a los videos para que así pueda YouTube recomendarlo a los demás, y siempre recuerden que van a tener una conversación grata y amena con nosotros, porque eso es lo que hacemos nosotros, tal como dice siempre Matías. Yo también quiero repetirlo porque no siempre lo digo, un gusto hablar con ustedes siempre, un gusto conformar el grupo, y me gusta poder hablar con personas con altura de miras, porque en realidad del grupo que nosotros tenemos, a cualquier persona, a cualquiera que se intente denostar, yo voy a ser el primero que los voy a defender, porque he aprendido a conocerlo, y conocer a las personas en su simpleza más absoluta es lo que me permite entender la complejidad de sus pensamientos. Así que muy buenas noches, gracias por acompañarnos y que viva la libertad.